mucha tela que cortar. Inicialmente está prevista para que habláramos de fútbol, pero me encantaría un comentario inicial con nuestros invitados, Tony Carrasco, periodista especializado en deportes, exjugador de fútbol profesional, locutor y animador, y con nuestro compañero Luis Carlos Calatrava, periodista deportivo de Unión Radio. Con respecto a lo que pasó ayer en el segundo juego de la final entre Tiburones y Cardenales, vamos a hablar de fútbol, pero acabo de ver el video de esa pelea entre ambos equipos y es lamentable que esto sea lo que estamos viendo y las fotos y las imágenes que están recorriendo y copando los titulares en nuestro país. Bienvenidos ambos. Hola Lila, ¿cómo estás? Saludos. Y a Luis Carlos también, un gran placer. Bueno, para mí siempre atender esta invitación de conversar de deporte, especialmente, bueno, en este ambientazo que hay en Caracas, porque, bueno, teníamos tiempo que no vivíamos emociones tanto de béisbol como de fútbol, ¿no? En los deportes, digamos, de mayor arraigo y con mayor cantidad de seguidores, tanto con el preolímpico que se está jugando con la selección de Venezuela en el Bris de Iriarte, como en el universitario la final del béisbol, y que además todo tiene que ver, evidentemente, con eventos importantes, con selección, con el pasatiempo del venezolano, con los dos estadios más representativos de la ciudad, con el lado oeste de la ciudad y también el lado más central. Es decir, bueno, se ha copado el panorama deportivo en estos días, ¿no? Bueno, lo de anoche, a ver, aquí hay muchas lecturas, ¿no? Hay opiniones encontradas. Yo tengo mi opinión muy particular, creo que la expulsión de Rodrigo Benoit, el lanzador de los Cardenales de Lara, que trajo como consecuencia, ¿no? Después de ese bolazo a Torres, que a mí me pareció que no fue intencional, eso hay que ser brujo para saber, ¿no? Si fue o no, pero creo que por el momento que se estaba viviendo el partido, por ser el segundo de la final, por las circunstancias del umpire, al sacar a Benoit, que es lo que protesta Henry Blanco, el manager, bueno, encendió la gresca allí, la chispa de algo que pudo pasar, porque incluso el lanzador pidió disculpas, Torres también se fue a primera base, se estaban vaciando las bancas, pero en ese momento, si eso se calma allí, no pasa nada más. Creo que ese fue el momento clave de todo lo que ocurrió después, porque bueno, con la expulsión airada de Henry Blanco, que está bien que lo expulsen, pero también tiene razón en la protesta, bueno, ya con el perreo famoso de Michael García, eso trajo ya las consecuencias que todos vimos, ¿no? De esa vergüenza, porque lamentablemente estamos viendo un espectáculo deportivo que no solamente es para Venezuela, sino ya para el mundo. Entonces, bueno, ver esa situación allí que ocurrió, yo creo que falta un poco de estilo en algunos peloteros, ¿ah? Indudablemente tienen que disfrutar, gozarse el momento. Ya Ronald Acuña tuvo ese problema precisamente el año pasado en el mismo escenario, en la final contra Leones, ahora se repite con Michael García. El ánimo estaba caldeado, creo que fue una provocación al final que trajo como consecuencia que algunos de los jugadores se fueran a las manos. No sé ahora, hay que estar muy pendiente hoy para lo que será el tercer juego en Barquisimeto. Hay que estar muy pendiente de las consecuencias, de las suspensiones, de las multas, pero bueno, total, que se dejó de lado en la parte beisbolística, que estaba muy bueno el partido, antes de la expulsión de Benoit, para poner algo complicado, ¿no? Y que esto además hay que estar pendiente, Lila y Luis Carlos, que está por allí también, hay que estar muy pendiente de las consecuencias que va a traer para los demás partidos, porque ahora una pelota rimada de un lanzador a un bateador, bueno, va a traer gresca también seguro. Exacto. Luis Carlos, ¿se sabe algo de sancionados producto de esa golpiza de ayer? Un saludo, Lila y Tony. Bueno, de momento no hay información y de esperarse por lo que hemos ya experimentado en la LVP de sanciones en finales, serían a partir de la ronda regular de la temporada que viene si el jugador llega a participar. No, o por lo menos yo no espero una sanción en este momento del juego, en este momento ya de la serie que está a 3 y comienza hoy en Barquisimeto. Era como bien dice Tony, un encuentro que estaba muy atractivo, el partido se igualó en distintas ocasiones, incluso estar 2-2, 8-2, igualó La Guaira, Cardenales se fue arriba, pero sí, creo que el momento de la expulsión del pitcher de Cardenales por un bolazo, ahí se partió el encuentro en dos, hubo situaciones caldeadas y el famoso bat flip o el perreo, como le dicen en las tierras caribeñas,
ya es algo que genera, como te puedo decir, opiniones encontradas, porque los defensores del clásico béisbol dicen que es una situación innecesaria, hay otros que defienden la pelota caribe y dicen que eso es parte de la idiosincrasia del béisbol caribeño y que le mete más emoción a los partidos, pero siempre cuando hay golpes entre fanáticos, jugadores, se empaña cualquier situación y como bien, acercándome al comentario de Tony, hace bastante tiempo no teníamos una emoción tan grande en Venezuela porque es el preolímpico que se está jugando en Valencia, el preolímpico también que se está jugando en Caracas, el grupo B que está en el Misael Delgado y el grupo A que está aquí en el Brigio Viriarte, y también sumarle a la actuación que tiene Gladiadores de Anzoátegui en la América Basketball Champions League, también el deporte venezolano en conjunto está teniendo grandes actuaciones ya en este principio del mes de enero, y ya veremos después el representante de Venezuela en el próximo mes de febrero en la Serie del Caribe en Miami. Sí, pero los Fíjate, Lila, Luis Carlos tiene razón, porque es que también depende del entorno, porque tú puedes de repente celebrar con un perreo, un jonrón en algunas circunstancias, pero ya hay mucho antecedente, hay mucha tensión. Fíjate que cuando Odúbel Herrera pues también lanza ese kilométrico cuadrangular, bueno, dio su vuelta al cuadro, celebró y ya está, ¿no? Y uno veía en la época de antes, por eso lo de Luis Carlos es importante, que ahora ha cambiado muchas cosas, ¿no? En el clásico béisbol, digamos, aquí en nuestro país, cuando un Miguel Cabrera, por ejemplo, bateaba un cuadrangular o cualquier otro gran jugador, bueno, eso era una celebración casi interna, dándole la vuelta al cuadro, por más que puedes levantar la mano y celebrar con tus compañeros, pero ya creo que se provoca mucho en la tribuna, ¿no? Sí, sí. Ahora, no es solo la emoción que se vive en nuestro país por todos estos eventos deportivos, la final del béisbol preolímpico suramericano y otros eventos que mencionaba Luis Carlos, sino que también el fanático del deporte está viendo cómo, por ejemplo, las grandes ligas europeas de fútbol están llegando a su etapa culminante. Escuchaba ayer declaraciones de Xavi Hernández, el director técnico del Barcelona, diciendo que todavía queda liga, pero de verdad todavía queda liga. ¿Y qué impacto está teniendo, Tony, este escándalo, esta polémica con respecto a las decisiones del VAR, audios filtrados, favoritismo? ¿Qué puede pasar? Bueno, mira, esa es otra gran polémica, ¿no? Por cierto, esta tarde juega Atlético de Madrid-Sevilla en la Copa del Rey. Yo puse algo en las redes sociales el otro día con el tema del Real Madrid, que indudablemente se vio favorecido por el VAR en esa victoria 3-2, y no es la primera vez, ¿no? Yo creo que va a llegar un momento de verdad que nos vamos a robotizar tanto que el árbitro no tiene poder. Es decir, ahora uno ve como algo tan común que un árbitro acuda al VAR, duda tanto el árbitro, se equivoca tanto, que yo no sé si en el fútbol toda la vida fue así, y entonces ahora como está el VAR resulta que se le ha perdido autoridad al árbitro. Pero es que un árbitro que tiene una jugada, como pasó en ese partido, a 2 metros de distancia, ¿verdad? Que al final fue una consecuencia de lo que ocurrió con el penal, etcétera. Pero bueno, puntualmente, a 2 metros de distancia, un árbitro que ve una falta y no la pita, deja correr la jugada que después tiene consecuencias de gol, y el VAR pues le dice al árbitro, miren, venga a revisar esta falta que hubo o no en el medio campo, entonces ¿para qué está el árbitro en el terreno de juego? Yo me pregunto. Creo que nos vamos a robotizar mucho, va a llegar un momento que casi los partidos se van a pitar desde afuera, entonces ya empiezan las suspicacias si se está ayudando el Real Madrid o no. En fin, el Real Madrid pareciera siempre el beneficiado, sin embargo, también ha habido otros partidos donde en otros clubes ha habido muchos problemas con lo del VAR, y bueno, al final, si uno quita las decisiones del VAR en estos últimos partidos o en esta temporada, bueno, hubiese realmente, Luis Carlos, pienso yo, muchos cambios en la tabla de posiciones, ¿no? Luis Carlos, ¿tú qué piensas? Sobre todo en las declaraciones del técnico de la Almería, ¿no? Sí, bueno, lo que dijo
el entrenador de la Almería tras el partido deja mucho que desear porque las situaciones que puede tener la Real Federación Española con los entrenadores también me hace pensar si van a hablar y van a opinar sobre los encuentros, las situaciones que pueden en el partido y son sancionados, para eso no hagamos rueda de prensa posterior a partidos, para que digan lo mismo de siempre de bueno, estamos enfocados en el encuentro, no fue hoy, lo haremos mejor trabajando después y no pueden opinar de situaciones con el arbitraje dentro del terreno de juego, para eso que no hagamos ruedas de prensa. La situación del VAR ya ha ido avanzando no solamente en la Liga Española, también en la Liga Inglesa, en distintas ligas que se está así, como dice Tony, robotizando y automatizando el deporte tanto que incluso... Pues pareciera que se interrumpe la comunicación con Luis Carlos, pero mientras la retomamos, Tony, te pregunto sobre eso que decías de la robotización. En el fondo, el VAR no permite eliminar el error humano, es decir, no lo hace más justo. Porque se dice que se ve favorecido un equipo cuando la falta ocurrió? Es decir, el VAR permite ver que la falta ocurre o permite ver que en efecto fue un fuera de juego. Tú sabes que yo soy un poco polémico en ese sentido. A mí me parece que la FIFA implementa el VAR bajo la excusa de la tecnología, de ser más transparentes, de verdad que ha habido errores en la historia, en los mundiales de fútbol, por ejemplo, que, por decirte, el gol de Inglaterra en el 66, que la pelota no entró y que al final le dio el título a Inglaterra frente a Alemania, si hubiese habido VAR, Inglaterra no es campeón. Y por ahí tendríamos millones de casos, ¿no? La mano de Dios, por ejemplo. La mano de Dios, bueno, tanto, hay muchos, bueno, partidos vitales, claves, ¿no? De Champions, etcétera. Yo creo que es una manera de encaminar muchas veces los errores, o sea, darle efectividad a la parte técnica para excusar los errores que cometen los árbitros y la propia FIFA, porque allí yo soy polémico en el sentido, como te digo, que creo que cuando baja el VAR, la gente como que se calma, dice, bueno, ya la tecnología va a definir lo que sucedió, y resulta que el VAR, que es lo más importante, y lo traigo a colación, está manejado por humanos también. El VAR no es tampoco una máquina donde decide, digamos, por porcentajes y simplemente dice la jugada fue así o no. El VAR es simplemente una tecnología que el humano revisa con más ayuda del árbitro, con la gente, digamos, los jueces que manejan el VAR, que están en comunicación del árbitro, pero al final de todo vuelve a ser el humano, vuelve a ser el árbitro y vuelve a ser los que manejan el VAR los que toman las decisiones. Es decir, esto no es una cuestión tan automatizada como para decir el VAR solo definió, ¿no? Al final, también tú, si quieres manejar un resultado de un partido, lo puedes hacer a través del VAR y, digamos, legalizarlo un poco más en ese momento. Hablaba Tony Carrasco y también está en línea telefónica Luis Carlos Calatrava, y te preguntaba, Luis Carlos, sobre las declaraciones del técnico de la Almería, pero ¿hasta dónde puede escalar esta polémica? Porque hay otros técnicos, por ejemplo, Simeone también se manifestaba con desagrado con respecto a lo que se filtró en estos audios, diciendo que lo importante no era si se filtraba o no se filtraba, sino lo que se filtraba en ese audio. Sí, bueno, incluso tras la filtración, la Real Federación Española de Fútbol publicó en redes sociales el audio completo con las jugadas de movimiento y lo que podía apreciar el VAR. Pero sí, he escuchado un poco lo que decía Tony, de que el árbitro prácticamente es otro más, o otro grupo de árbitros que están viendo la pantalla y enseñándole al árbitro principal la jugada. Pero ha pasado también aquí, por lo menos en Conmebol de Copa Libertadores, hubo un juego en que el árbitro cantó fuera de juego una jugada prácticamente que era en gol, y no se dio cuenta cuando hizo el zoom que había un jugador que estaba habilitando a los demás. Sacó prácticamente ese jugador de la pantalla y ya el VAR se había equivocado. No es un sistema así muy robótico, pero al final está para apoyar al árbitro. Hay muchas ligas del mundo, como por lo menos la Championship, la segunda liga de Inglaterra, que no lo tiene, y los resultados parecen de las mejores ligas del mundo. Pero ya hablando de las declaraciones de los entrenadores, como te comentaba antes que se cortara la llamada, la Federación Española de Fútbol tiene una mano dura con respecto a las críticas a los árbitros y a cualquier institución que tenga que ver con el fútbol español para los entrenadores. Cualquier filtración para mí no es un error, o sea, las filtran porque quieren que se filtren, las filtran porque quieren generar polémica.
pero si los árbitros no pueden no hacen un buen trabajo porque son humanos, se pueden equivocar y la gente no los puede criticar porque están miedo a ser sancionados, entonces que no hablen, que no les pregunten las opiniones, porque ya incluso lo dijo Xavi en algún momento, están pasando cosas raras y no podemos hablar sobre eso porque nos sancionan, ya como lo hizo incluso Xavi en el primer partido contra Getafe, que criticó el terreno de juego y el arbitraje y fue sancionado 2 partidos. Entonces, no es por que seas el entrenador del Barcelona, no es porque seas el entrenador de Getafe, no es porque seas el entrenador de la Almería o de la Real Sociedad o del Atlético de Madrid. Pareciera que si tú comentas algo en contra del arbitraje de la Real Española de Fútbol y si están beneficiando a un equipo en específico, te van a sancionar. Entonces, vamos a ver qué sucede en el fútbol. Siempre van a decir que los grandes están apoyados. Sucede en Sudamérica con River y Boca, sucede en Europa con el Real Madrid, Barcelona, Bayern y todo el equipo de la liga inglesa, pero no hay así como datos reales o evidencias de que eso suceda, pero los hechos llevan a pensar eso a los fanáticos y a los periodistas. Sí, lo cierto es que ahora que mencionas a la Real Federación de Fútbol en España, y todo este tema de las sanciones también tiene, más allá de la polémica por el VAR, las críticas de los técnicos, tiene además mucho de qué ocuparse porque leo a esta hora en el País de España que el juez propone juzgar a Rubiales por el beso no consentido a Jennifer Hermoso. Pareciera que ha tenido un año complicado con respecto a polémicas y a crisis reputacionales la federación. Sí, y si le sumamos la negociación que tiene con Arabia Saudita para llevar la Supercopa de España a ciudades árabes, como por ejemplo fue este año, en, con el que participaban el Barcelona, Real Madrid, el Atlético de Madrid y los Osasuna. Ya más adelante podremos ver alguna situación como ocurrió en la Supercopa de Italia, que siguió por el mismo hecho de llevar la Supercopa del torneo a tierras árabes, que hubo partidos que prácticamente no fueron fanáticos porque eran dos equipos que no llamaban la atención. ¿Cuándo sucederá eso en la Liga Española? No lo sabemos, pero las duras críticas a la Real Federación Española de Fútbol caen justamente también en Rubiales, tras la actuación que tuvo el año pasado, la sanción, que si no iba a renunciar, que si iba a renunciar, que los entrenadores de la Federación Española de Fútbol como Luis de la Fuente, el entrenador de la selección absoluta, apoyándolo. Deberían estar pendientes, creo que también de las actuaciones de su arbitraje. Obviamente el colegiado arbitral es una cosa aparte a la Federación Española de Fútbol, pero parece también parte de la cultura. No sé si comparten Lila y Tony, que el español siempre está pendiente de un cotilleo, de un chisme, de algo en farándula y que llevar hasta el deporte en eso. ¿Tú qué piensas, Tony? Bueno, es que la prensa rosa en el deporte en España es tan importante como el propio análisis de los partidos, tú tienes razón, y además que también sucede algo, ¿no? La liga, porque estos escándalos pasan en todas partes del mundo, en todos los países, en todas las ligas, pero evidentemente cuando hablamos de la liga más importante, o por lo menos la que está entre el top 3 del mundo, hablamos también de la liga española, y los ojos de todos están puestos allí. Claro, cualquier cosa que ocurra va a tener mucho más eco, mucha más dimensión en el mundo entero, ¿no? Y evidentemente, el caso de Rubiales, que recorrió el mundo también creo que se dimensionó tanto en España y en el mundo que, fíjate, la gente terminó hablando más de eso que del propio triunfo en el Mundial de la selección femenina de España. Entonces, creo que sí, que se pierde, ¿no?, la verdadera esencia a veces de lo que es el periodismo deportivo para convertirlo como en un periodismo de farándula, ¿no? A veces estamos más pendientes de la novia de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? O de la película Netflix que de lo que está haciendo, por ejemplo, ahora el goleador en Arabia Saudita. Entonces, ese tipo de cosas está indudablemente dándole mucha más, digamos, proyección para la gente que no es de deporte en el mundo entero, pero a la vez los que de alguna manera somos de fútbol o somos de deporte, bueno, a veces vemos cómo ese tipo de noticias afectan, bueno, un poco el desempeño, digamos, informativo del balompié. Pero bueno, menos mal que es una liga que sigue siendo pues muy importante en el mundo, hablando de la española desde luego, y que bueno, ya no hay esa hegemonía total ahora con
la sorpresa, digamos, entre comillas, del Girona, ¿no? En primer lugar con nuestro Yangel Herrera allí en el fútbol español. Tony, hablabas del uso de la tecnología y la necesidad de modernizarse, y lo cierto es que el fútbol como negocio, como industria, en los últimos años ha pasado momentos duros, momentos en los que hay voces que hablan de la necesidad de modernizar las reglas del juego. Tuvimos el intento fallido de crear esta Superliga con los equipos más exitosos de distintas ligas. Está la creación de Kings League con figuras como Piqué a la cabeza, planteando un formato que se ajusta más a lo que ocurre en redes sociales, a otros patrones de consumo. Y económicamente ha habido equipos que se han visto con números rojos producto de todo el tema comercial, ¿no? ¿Dónde queda la modernización del fútbol cuando las cosas que suponen que apuntan al futuro, como por ejemplo el VAR, siguen siendo objeto de polémica? Perdimos a Tony Carrasco, vamos a tratar de restablecer el contacto, pero va la pregunta entonces para ti, Luis Carlos. Bueno, el fútbol desarrollándose con tecnologías y el propio encuentro, eh, estaría a favor y en contra. ¿En qué sentido? La creación de la Kings League llama a un entorno, llama a un grupo de la población joven que está acostumbrado ahora en los países desarrollados en ver deporte o ver situaciones con mayor velocidad. ¿En qué sentido? Con reacciones en directo. Entonces llama justamente ese mercado. Muchos hablaban que era el futuro del deporte, pero ahí todavía está el fútbol y el mundial siendo el mayor evento deportivo visto por todo el globo. Los fanáticos del deporte, están también recibiendo estadios súper modernos como el del Real Madrid, que es el estadio más moderno del mundo, que está llamado a ser la bandera tecnológica del deporte que en adelante. Lo mismo está haciendo el Barcelona y distintos equipos en el mundo. La tecnología en el deporte puede llegar de cierta manera, está llegando por el VAR, pero decir que la tecnología va a cambiar un poco las reglas del deporte, ya lo veremos más adelante. Intentan también un poco modernizar para llamar un poco a los jóvenes, o eso es lo que dicen con la creación de la Superliga o el intento de la creación de la Superliga, pero yo creo que en realidad más que todo es que los fanáticos les gusta el fútbol, van a los estadios a ver el fútbol, porque si no, no invertirían una cantidad de dinero importante en construir nuevos estadios. La situación está ya con los derechos televisivos, o por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista. Si los derechos televisivos tienen unos precios demasiado altos, la gente no los va a pagar y no los va a ver, porque ahí es donde se agarra los creadores de la Superliga, que la gente no está viendo el fútbol. No es que la gente no está viendo el fútbol, la gente está en contra de pagar una cantidad de dinero exorbitante para ver un partido de fútbol que hace 10 o 5 años no le costaba nada. Entonces, si tú antes ibas al estadio y te costaba, vamos a poner un precio, $20, y ahora vas al estadio y te cuesta el mismo puesto que tenías hace 5 años, $400, o incluso más, porque estás modernizándolo y llevándolo a las grandes masas y a la gente que puede pagar ese dinero, obviamente el fanático se va a alejar del fútbol de cierta manera. No va a verlo desde su casa, va a ir a un lugar donde pueda verlo en un local o en unas cosas de ese estilo. La gente se está alejando del fútbol no porque esté antiguo, no porque no se modernice, sino porque lo que está en el entorno lo están llevando a un mercado, a un punto que no va dirigido al fanático de toda la vida. Y por eso es que yo sigo mucho la tercera división de España, la segunda división de Inglaterra, que son fútbol que todavía te muestran la esencia de lo que por lo menos yo conocí como el fútbol, que era un deporte y un entretenimiento y no tanto como un negocio. Que al final eso también es un negocio, porque todo el mundo tiene que, son trabajadores y uno Claro. también vive de eso, pero la esencia real del fútbol es esa, entretener. Luis Carlos Calatrava, periodista deportivo de Unión Radio. Y para despedir, Tony Carrasco, periodista especializado en deportes, exjugador de fútbol profesional, locutor, animador. ¿Cómo ves el futuro del fútbol? Bueno, fíjate, sí se nos fue la señal por aquí hablando de tecnología, ¿no? Tú sabes que cuando yo hice mi tesis de periodismo en la UCB, bueno, y después publiqué el libro Televisión en Venezuela, yo ponía ahí como hipótesis, ¿no? La importancia de la televisión en aquel momento, si beneficiaba o no al fútbol, ¿no? Al balompié, porque puede ser un arma de doble filo, y eso lo estamos viviendo hoy, ¿no? Mucha gente no va al estadio, como dice Luis Carlos, porque sencillamente el costo es mucho mayor que sentarse incluso a verlo hasta mejor a veces por televisión, ¿no? Claro, hay otro tema allí, eso es como comparar el teatro con el cine o con la televisión, el estar siempre cercano y vivir el momento es otra cosa. Pero bueno, la tecnología a mí me parece que está bien, que se use de buena manera. El VAR me parece que fue un invento importante
pero encaminado, y como decíamos en el comentario que se me cortó, creo que más importante que la tecnología es cómo se use, ¿no? Y en el caso del fútbol se está utilizando mucho, primero como negocio y segundo como política, porque la política definitivamente tiene que ver directamente con todas las decisiones. Como decía el caso de Rubiales, al final era un tema muy político de fondo que sacaran a Rubiales para que los opositores pudieran acceder también a la federación. Lo mismo está pasando con el fútbol de otros países y el deporte verdaderamente en general. Así que el futuro que tú preguntas, Lila, de el fútbol y el deporte en general, creo que sí va muy, muy encaminado a la tecnología, que ojalá se use. Yo estoy de acuerdo totalmente con las nuevas tendencias tecnológicas, pero que se use siempre a favor del deporte per se, del espectáculo, del fanático, de los protagonistas y no de esos intereses que siempre van ocultos por detrás. Tony, Luis Carlos, ha sido todo un gusto compartir con ustedes esta mesa deportiva. Igual, un gran abrazo, muchas gracias por la invitación. Tony Carrasco, periodista deportivo, y Luis Carlos Calatrava, compañero además del circuito Unión Radio. 8:57, momento de despedir, pero antes vamos a revisar lo que es noticia a esta hora. A esta hora. En confirmado, el INAME prevé bajas probabilidades de lluvia en Venezuela este 25 de enero. Mundo UR, la delegación de la Unión Europea en Venezuela, informó que embajadores de varios estados del bloque llevan a cabo una agenda de reuniones en Caracas con actores relevantes para la implementación de los acuerdos firmados en Barbados el pasado mes de octubre entre el gobierno y el sector mayoritario de la oposición. Confirmado, declaraciones de Vicente Díaz: para ganar, el gobierno debe intentar empujar a una parte de la oposición a la abstención. CNN, María Corina Machado dice, 4 miembros